La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, queridos oyentes, hermanos que sintonizan este espacio cada viernes. Educando en Valores, un programa pues que sale de la Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Frank Lora, un servidor, pues está compartiendo esta noche con ustedes, y también mi compañero, el hermano querido Jonathan Rodríguez. Buenas noches a todos los que nos escuchan, nos sintonizan en este programa Educando en Valores, y muy buenas noches, Francisco, hermano, un abrazo. Gracias querido, la verdad que estos días son días del bien para la educación, a propósito de que nuestro programa se llama así, ya que el pasado 23 de abril se celebró el Día del Libro, un día muy importante, y nosotros hoy tenemos una invitada sumamente importante. Ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, pero la verdad, señor, es que es una persona que tiene mucha experiencia en este mundo del texto, de la lectura, de los libros, ya que es nada más y nada menos que la directora editorial de Sosaeta Ediciones. En unos minutos estaremos conversando con Pilar Rubio Muñoz, pero para darle pues inicio formal, ¿no? Lo hacemos entonces en las manos de Dios. Claro que sí, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre, te damos las gracias porque nos has permitido cerrar una semana más, llegar a este punto con salud, llegar a este punto con nuestros seres amados, y los que pues hemos tenido tal vez alguna pérdida en esta semana, también que nos des el amor y el consuelo que necesitamos para poder seguir hacia adelante. Señor, haznos cada día signos de tu resurrección. Haznos cada día signos de tu amor. Señor, haz que cada día nosotros podamos vivir la primavera que es tu muerte y resurrección. Porque para poder resucitar, primero tenemos que morir al pecado, tenemos que resucitar en la nueva vida que eres tú. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Como ya hemos dicho, estamos hoy en un programa que de verdad va a marcar un antes y un después, como lo hizo una vez, porque la invitada que tenemos a continuación nos va a desglosar, ¿no?, este hermoso día. Vamos a hablar de lo que este hermoso día representa para la humanidad. Nada más y nada menos que el Día del Libro, que se celebró el pasado 23 de abril. Y la celebración de este día se remonta a principios del siglo XX. La historia del libro se hace festiva y surgen actividades literarias. Cada día, 23 de abril, se celebra en todo el mundo este Día del Libro Internacional. El origen se remonta a 1926, porque en el 1616 pues fallecían Cervantes, Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. También en un 23 de abril de 1616, también en un 23 de abril nacieron o murieron otros escritores eminentes como Maurice Durand, y Laxness, Vladimir Nabokov, Joseph Pla o Manuel Mejía Vallejo. Por este motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General de la UNESCO para rendir un homenaje mundial
al libro y sus autores y alentar a todos, en particular a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y también respetar, ¿no?, la irreemplazable contribución de los creadores al progreso social y también cultural. Pero sin más preámbulo, vamos a darle paso a nada más y nada menos que la directora editorial de Susaeta Ediciones. Ella es Pilar Rubio Muñoz. Bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Encantada nuevamente de estar aquí, acompañada de grandes talentos para hablar de una de mis pasiones, que es el libro. Allá en Susaeta Ediciones pues nos dedicamos a eso, sobre todo a los libros de texto, y siempre estamos en la búsqueda de lo último que hay en el mundo. Es así para poder tener libros de calidad en nuestro país, que hacen mucha falta, sobre todo porque debemos de motivar a nuestros niños y adolescentes a ser grandes lectores, ávidos lectores, y que realmente cuando encuentren un libro pues tengan esa necesidad imperiosa de leerlo, de tocarlo, de saborear cada página, de sentir lo que el autor quiso decir. Y eso es yo entiendo que es una de nuestras grandes metas ahora que estamos celebrando el Día del Libro, la Feria del Libro y todas las actividades que se relacionan con el libro. Pues una de nuestras grandes metas debe ser esa: llevar a nuestros niños y adolescentes a que sean ávidos por tener un libro cerca y poder saborearlo, desmenuzarlo y encontrarle el sentido de lo que nos quiere transmitir el autor que lo realiza. Excelente, excelente. La verdad que es una bendición, de verdad, tenerte por aquí, Pilar, y saber que estaremos compartiendo estos momentitos, este momentito que será de mucha edificación para todos los que nos escuchan en este programa Educando en Valores. Amén. Sí, bien. Ahora que hemos mencionado todo esto de la Feria del Libro, pues Pilar, ¿cuál es la importancia de celebrar el Día Internacional del Libro hoy en día? Bueno, Francisco dijo parte importante de por qué estamos celebrando eso hasta la actualidad, y debemos de seguirlo celebrando. Tuvimos un momento difícil durante la pandemia, porque estábamos hablando en ese momento de esa coyuntura tan difícil, en si teníamos que seguir con el libro físico o con el libro virtual, y hubo todo un gran debate a nivel mundial. Eso no fue solo aquí, fue a nivel mundial un gran debate, y finalmente, ¿verdad?, se llega a la conclusión, después de estos 2 años de pandemia y de haber vivido mucho en la virtualidad, tan es así que las reuniones virtuales eran infinitas, ¿verdad? Y los estudiantes también, los niños, todos queríamos estar en una reunión virtual, leyendo libros virtuales, y ahora después de 2 años nos damos cuenta que nuestro libro físico nos sigue gustando, nos seguimos empapando del libro físico. Y ahí viene la importancia de la celebración, ¿no?, del Día del Libro. Nosotros, como decía hace un momento, debemos de ser grandes voceros de la lectura. Y además que dentro del libro tú tienes la historia de la humanidad. O sea, tú vas viendo autores que puedes ir leyendo a través de las diferentes épocas del mundo. Puedes ir viendo, palpando a través de una lectura. Imagínate una lectura que hable de la Edad Media. Tú puedes ir ubicándote, puedes ir imaginándote cómo eran aquellos tiempos a través de una lectura, ¿verdad? O puedes ir imaginándote el futuro. Hay autores que les gusta escribir sobre el futuro, y eso permite que los niños también puedan imaginar diferentes espacios
que les permite también tener amplitud de mundo. Cuando tú lees lo que sea que leas, ¿no? Yo ahora, mi sobrina está leyendo, ella es pequeñita y ha encontrado lecturas que a ella le están, lecturas largas que les está pareciendo sumamente interesantes, y ella, después yo le pregunto, ¿y qué te parece el libro? Y me dice, tía, es que yo me imagino todo eso, esos castillos, esas personas que van caminando por ahí, y tú dices, wow, ella tiene 8 años, y tú dices, wow, mira lo impactante que es para esta pequeña. Cuando tú empiezas desde pequeñitos a inculcar la lectura en la adolescencia, pues vas a tener ávidos lectores. No debería costarnos leer un libro, muy por el contrario, deberíamos estar constantemente leyendo un libro. Y si lo permiten, pasando de una novela a otra, no importa el estilo, ¿verdad? O sea, no importa el género. Lo importante es que a través del libro tú vas a poder ubicarte en diferentes planos, diferentes momentos, diferentes personajes, diferentes historias que te permiten a ti, primero, ampliar tu creatividad, ampliar tu vocabulario, ampliar tu forma de ver el mundo, porque cuando tú puedes imaginar todo aquello, tu cerebro está haciendo unas conexiones cerebrales diferentes a cuando tú ves un video, ¿ok? Entonces, cuando tú estás imaginando, tu cerebro está al máximo llevando tus experiencias previas a planos diferentes. Entonces, de allí viene la importancia de celebrar el Día del Libro, seguir recordando autores de todos los tiempos, seguir recordando grandes personajes también de todos los tiempos, y seguir recordando frases célebres que los libros nos permiten todavía evocarlos, ¿no? Para mí eso es muy personal, ¿verdad? Sí. Desde lo mío, desde mi experiencia, porque debemos de seguir, esa es la importancia para mí de por qué debemos seguir celebrando este gran día. Y hablando de frases de libro, en un momento quisiera compartir una, dado lo que tú has dicho de la importancia de celebrar el Día del Libro. Y es que hay un proverbio hindú que dice que un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado un amigo que espera, olvidado un alma que perdona y destruido un corazón que llora. Y yo quiero aprovechar esa frase, quiero aprovechar la última parte especialmente, cuando dice que es un libro destruido, es un corazón que llora. Y yo la realidad es que a veces lloro cuando escucho, por ejemplo, cómo el arte en nuestra sociedad se va desarrollando, especialmente en la música, cómo el arte musical va desarrollándose con temas que la verdad, si los autores, si los principales exponentes, y voy a citar a los de género urbano, si realmente esta gente leyeran con esa música tan pegajosa que ellos hacen, si realmente leyeran y descubrieran un mundo tan importante, tan hermoso, el mundo de la lectura, de la imaginación, de temas contundentes, pudieran hacer música, pudieran hacer canciones que realmente transformen la sociedad, no que la degraden como está pasando actualmente. De otros temas estaríamos hablando. ¿Tú te imaginas, Pilar, Jonathan, que estos chicos que son exponentes y que llegan en 2 días se hacen sumamente famosos por la barrabasada que dicen, ¿no? Y por lo que hacen, pero lo hicieran en favor del bien, en favor de la educación, en favor del crecimiento, en favor de una juventud que está sedienta del bien, sedienta, porque hay muchas cosas que muestran estos chicos en redes sociales, lo imitan otros jóvenes con mentalidad no tan fuerte, sino con un poco débil, y terminan esta gente en un vacío, ¿no? Y esto hace el libro llena, la lectura llena, porque
Y estoy muy de acuerdo con el tema de que la lectura, de que los libros no sean totalmente virtuales, sino también pues, palpables, porque hay una relación, Pilar. Me corrige si estoy equivocado. O sea, tú haces como una empatía, una relación con el libro, el tocarlo, el olerlo, el verlo. O sea, eso genera una coinonía, una comunión entre tú y el libro. Sí, fíjate que los estudios, antes de la pandemia, ya había un debate entre el libro físico y el libro virtual, ¿verdad? La pandemia nos llevó a verificar las hipótesis que se habían planteado antes de la pandemia, porque se venía hablando que si el libro físico desaparecerá. Entonces, estos 2 años de pandemia, en donde hemos estado expuestos excesivamente a la pantalla, han dado resultados, y ya hay estudios que nos están dando resultados de qué pasó. Entonces, algo importante que destacar de esos estudios es que dicen los investigadores que uno comprende más en un libro físico que en uno virtual. Y no solo eso, que tú comprendes más, pero que permanece más, o sea, te impacta más el libro físico que el virtual. El virtual es efímero, o sea, que queda menos, te impacta más a nivel cerebral, o sea, tú lo recuerdas menos cuando es virtual que cuando es físico. Cuando es físico, tú logras mayor comprensión de la lectura, permanece más tiempo en el cerebro, puedes hacer marcas manuales y eso permite que tu cerebro lo recuerde más. O sea, hablemos del resaltar, de hacer notas. Yo soy muy de hacer notas al margen, o regresar, echar para atrás, echar las páginas hacia atrás. Eso te permite, pues, tener un contacto más cercano, como bien dijiste, Francisco, pero además comprender más, tener esa relación que te permite recordarlo a largo plazo. Muchos niños que estuvieron dentro de la pandemia ahora mismo no quieren leer virtual. Mi sobrina se está preparando para un examen y hay muchos exámenes virtuales, y le dijo a su papá, otra sobrina más grande, le dijo a su papá, no papá, su papá le compró el libro virtual y le dijo, no papá, yo no quiero leer eso virtual, yo lo necesito en físico, papá. La sobrina de 16 años me dijo, no papá, mira, para yo prepararme para ese examen me es muy difícil hacerlo virtual, lo necesito en físico, necesito tocar el libro, necesito ver el libro, necesito hacer mis ejercicios yo, pero no en lo virtual. Fíjate. A mí me pasa eso. Claro, o sea, hay cosas, nosotros que trabajamos con libros el día entero, la última lectura por lo menos tiene que ser en físico, porque nosotros vamos corrigiendo. El proceso de elaboración de un libro tiene muchos pasos y dentro de esos está la corrección, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros corregimos, las primeras correcciones las hacemos virtuales, no hay problema, se comparte, todo el mundo comparte, todo el mundo corrige, pero la última tiene que ser en físico, porque si no es en físico, no te das cuenta de muchísimas cosas. Yo estaba corrigiendo en esta semana justo unos libros que estamos haciendo para primaria, y hay una parte donde hay que escribir. En la pantalla yo la veía perfecto. Cuando lo veo en físico digo, no, pero los niños acá no pueden escribir, esto tenemos que cambiarlo. Que fíjate cómo cambia el mismo libro, cómo cambia en una versión física. Esta es la versión final del libro y yo necesito, no, esto hay que cambiar, y las cosas se vuelven más reales cuando tú lo tienes en físico. Sí. Entonces ya tenemos estudios, ya tenemos investigaciones, ya tenemos conclusiones que, aunque no le quitamos el mérito al libro virtual, porque el libro virtual es fácil de trasladar, lo abres donde quieras, tiene una serie de ventajas. Hay otras ventajas que el libro físico pues las supera, ¿no? Entonces, mantener ambos
yo también soy maestra de universidad, mantengo unos libros virtuales, libros no, más que nada documentos, pero cuando son libros de lectura, ahí sí es en físico el libro, con mis estudiantes de la universidad. Y ellos lo agradecen porque dicen, profe, todo el día nos tienen metidos en la computadora y al tomar algo físico es de verdad bueno. Entonces, va por ahí la cosa, ¿no? El libro físico tiene ese encanto, ese que tú no, lo tienes ahí y cuando pasas dices, ay, a mí me gustaría volver a leer este libro. Lo tomas y lo vuelves a leer. A mí me pasa que para yo volver a encontrar otro libro que ya leí virtual, ¿verdad? En mi Kindle, por ejemplo, yo tengo que entrar y ver y, sí, ¿verdad? ¿Verdad que yo tenía este libro? Es como otro sentir, es como otro sentir. Y pues sí, en eso estamos ahora. Y Pilar, ahora que tú tocas lo de la elaboración de los libros, ¿nos podrías ilustrar un poco de cómo es que se elabora un libro? O sea, ya sea un libro de texto, un libro de lectura. ¿Cuál es el procedimiento? Porque mucha gente lo desconoce, de cuántas personas intervienen, cuánto dura para que eso pueda realizarse, porque a veces escuchamos personas que están haciendo un libro y tardan años en sacar ese libro. Hay otros que meses tienen el libro listo. Claro, en esencia tienen algunas partes que son comunes, pero el libro de texto tiene su proceso que es mucho más largo que el libro de una lectura, una novela, por ejemplo. En cuanto a una novela, usualmente es el autor el que va a una editora o presenta su libro a editora y el autor pues se demora el tiempo que sea necesario. Cuando es una novela, por ejemplo, hay autores que hacen su libro pues en 6 meses, en 3 meses, dependiendo. Si es para niños, tú puedes hacerlo rápido porque tú tomas una historia. Es bien interesante, fíjate, porque hay gente que piensa que hacer un libro quiere decir hacer la vida de alguien. Y no es así. Para hacer un libro tú puedes tomar mis vacaciones de verano en el 2020 y hablar de tus vacaciones de verano. O por ejemplo, mi boda o algo. Tú no tienes que tomar la vida entera de alguien, sino tú puedes tomar segmentos. O, por ejemplo, mi perrita se llama Luna, mi perrita Luna. Y tu experiencia con tu perrita y cómo fue y cómo es y no sé qué. Y tú cuentas y haces una novela infantil. Puedes hacer una novela con muchos más personajes, más compleja, obviamente eso te va a tomar más tiempo. Entonces nosotros como casa editora esperamos, en nuestro caso como casa editora solamente trabajamos con libros de texto, ¿ok? Y los libros de texto tienen ya otro tenor. Para terminar con las novelas, para cerrar ese capítulo, el autor trae el texto, lo que quiere publicar, nosotros lo revisamos, le damos una primera revisión, una primera lectura, o los editores, ¿no? Se le da una primera lectura, se ve, se siente si el libro tiene coherencia, no tiene coherencia, si impacta, no impacta, y a partir de ahí empieza el diseño del libro, ¿no? Si se quiere un libro económico, un libro sofisticado con pasta de tapadura, si va a tener ilustraciones, si va a tener fotos, todo eso hay que tomar decisiones cuando estás en el primer proceso, cuando el autor trae el material. Una vez que se toman esas decisiones, ya pasa a diseño. En diseño lo ponen tipo libro, ¿verdad? Si son historias con ilustraciones, pues se van colocando las ilustraciones en las páginas que se consideran. Luego pasa a un proceso de revisión de estilo y ortográfico. Esa revisión es minuciosa, o sea, el libro tiene que salir completamente limpio. Desde mi espacio, por ejemplo, desde editora, yo además de ver en la primera fase y tomar las decisiones,
veo que el libro haya quedado acorde como hemos quedado con el autor, la autora, los autores, y luego vienen procesos de correcciones, se le presenta a la autora las correcciones o se hacen correcciones también de esto no se entiende, esto no está muy claro, cosas así, se puntualizan, se hacen correcciones de ida y vuelta porque el autor también tiene que darle una última chequeada final y todo eso puede durar, si es un libro de una novela, nos puede durar alrededor de 3 meses, desde que uno recibe hasta la versión final del libro. A partir de ahí, esa versión final se termina de revisar, se hace la pasta, la portada, la contraportada, la autorización del autor y se imprime el libro. Otro paso es el de colocación y venta, que ese no es mi área, pero hay que ir a las librerías, colocarlo, presentarlo, hacer una serie de eventos también para presentar los libros, firma de libros y ese tipo de cosas, y eso es lo que hace que un libro pues sea conocido. A partir de ahí la gente empieza a leerlo y de acuerdo a la respuesta de las personas, pues el libro es un bestseller o no. Es así. Esa es una novela, géneros de lectura para todos. Cuando se trata de libro de texto es diferente, porque el libro de texto, cada página es una composición, fíjate. Igual tenemos autores, nosotros tenemos que responder al diseño curricular dominicano, es decir, el autor tiene que dominar ese diseño y tiene que seguirlo para que quede como nuestro ente rector, que es el ministerio, lo solicita. Luego nosotros recibimos el manuscrito, hacemos la primera revisión, vemos que no falte nada y se pasa a diagramación. En diagramación, cada página es una diagramación, porque cada página tiene o una lectura, o una actividad, o un mapa, o un cuadro sinóptico, o alguna actividad que nuestros autores super mega creativos tienen. Y eso hay que ponerlo. Entonces, cada página de un libro es una diagramación diferente. Eso, hacer un libro de texto toma casi un año. Wow, impresionante. Sí. La verdad es que es un proceso de... y yo me imagino que me gustaría saber cuál es la parte como el reto, o sea, cuál es el reto más grande que tienen, por ejemplo, ustedes, los editores, para hacer esto. ¿Cómo se eligen, por ejemplo, los libros de texto? Bueno, las casas editoras lo que hacemos es que decidimos, casi siempre tenemos libros en circulación, ¿verdad? Por ejemplo, para primaria, para secundaria, siempre tenemos las básicas, que son lengua española, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Pero también se trabajan, por ejemplo, formación integral humana y religiosa, que no están consideradas dentro de las básicas, pero para nosotros como casa editora es un libro importante. O sea, siempre tenemos formación integral humana y religiosa, arte, o sea, artística, todas las materias que el ministerio propone, nosotros debemos responder a eso. Cuando tú tienes libros en circulación, pues tú empiezas a decir, bueno, estos libros ya tienen X cantidad de años, vamos a suponer 3 años, vamos a empezar a trabajar, porque ya el próximo año va a tener 4, y deberíamos de tener una nueva colección cada 5 años. Okay. Entonces al tercer año ya empezamos a pensar en nuestros autores, por ejemplo, qué autores vamos a trabajar con cada materia, quiénes van a ser los de primaria, los de secundaria, etc. ¿Ustedes rotan los autores? ¿Perdón? ¿Cambian? ¿Ustedes cambian los autores? Sí, hay autores que... ¿Pero eso es política de SUSAETA o eso es normal lo que se hace? No, usualmente se hace. Hay autores que son extremadamente buenos y casi no se cambian, ¿no? Pero... Siempre se busca mejoría. Sí, claro, pero siempre es bueno hacer un cambio de autor para tener otro punto de vista. Cuando hay un libro nuevo, si tú mantienes el mismo autor, parecería la continuación del mismo libro. Porque es el mismo pensamiento. En cambio, cuando tú haces
un refresh, vamos a decir. O sea, tú llamas a otro autor, ese autor le va a dar una nueva visión a lo que ves, aunque después retomes con el mismo autor en otras ediciones, ¿no? Estamos conversando con... perdón. Iba a Está decir... bien, ¿ya? No, estamos conversando con la directora editorial en Susagete Ediciones, la señora Pilar Rubio Muñoz. Ella es oriunda del Perú, no lo dijimos al principio, por ese acento tan bonito, como tan alegre y tan llamativo, que te va como envolviendo. Hermosísima esta presentación, esta disertación, ¿no? Esta entrevista con la licenciada Pilar Rubio Muñoz. Jonathan. Sí, gracias Pilar nuevamente por este tiempo que nos dedicas, y queremos preguntarte cómo se trabaja la capacidad de motivación en un libro de texto, dado que esto es muy importante. O sea, ahí tú has dicho que se toma mucho tiempo trabajar un libro de texto, y una de las cualidades más importantes que debe tener un libro de texto es la motivación. Cómo motiva a que ese tema, esa unidad sea interesante, le cautive tanto al maestro como al alumno, que de verdad le impacte, porque a diferencia de un libro de lectura, el libro de texto necesita también dar ese pequeño empujón, e incluso hay temas que son muy difíciles de motivar porque su naturaleza, por la asignatura, también por la forma en que se trabaja, no es tan motivador para jóvenes. Tal vez el maestro o la maestra sí, porque es su área, pero el alumno que a lo mejor no quiere estudiar eso, pues ¿cómo tú lo motivas? Entonces, sentarse a pensar en tanta diversidad de personas tiene que ser un reto muy grande. Y tú lo has dicho y no lo sabes. Fíjate que dentro del aprendizaje, para que un alumno realmente aprenda, la motivación es fundamental. Para que un alumno quiera ir a su colegio, la motivación es fundamental. Para que alguien quiera aprender, la motivación es sumamente fundamental. Y te lo hablo así porque yo en la universidad doy justo la clase de procesos de enseñanza y aprendizaje. Y eso se lo digo a mis estudiantes. Cuando tú no tienes motivación, no quieres ir al colegio, no quieres hacer la tarea, no quieres hacer nada, no quieres ni levantarte de la cama. Por eso para los editores es un reto, porque un libro de texto está orientado al país entero. Tú tienes niños que están en la capital, niños que están en Constanza, donde hace frío, niños que están en Río San Juan, que hay playa, hay río, hay manglares, que cada uno tiene diferentes visiones del mundo, por decirlo así. Y esa es la parte que a mí me toca, fíjate. Nosotros tenemos que tomar decisiones antes de elaborar un libro sobre el diseño, por ejemplo. El diseño, primero decidir a quién está dirigido ese libro, ¿no? Si es para niños, tiene que ser un diseño con cosas que atraigan al niño. Si es para adolescentes, tienen que tener alusión a cosas temporales de ellos. Fíjate que el niño es más sencillo de motivar. El adolescente requiere que nosotros pensemos más. Por lo menos así yo lo entiendo, ¿no? Cuando trabajamos con niños, al niño le ponemos actividades. Se tiene que pensar desde la portada que le tiene que gustar al niño. Cada unidad tiene algo que le llamamos la portadilla, que es donde nosotros ponemos una imagen súper linda, preciosa, hermosa, alusiva al tema de lo que van a trabajar, y ahí le ponemos los contenidos para que ellos sepan. Se le pone una pequeña historia para llamar su atención y capturarlos, y pues se hace una guía del maestro en donde al maestro también
le ayudamos a poder trabajar con esa portadilla y cautivar a sus estudiantes. Esa es la idea de la portadilla. Muchos maestros no la utilizan, fíjate, muchos no la utilizan. Y nosotros en la guía del maestro, que por cierto nuestras guías del maestro están publicadas en nuestra página Susaeta.on, o sea que es de acceso gratuito a todos los maestros, cualquiera puede acceder a esa guía, no la tenemos escondida. Y ahí nosotros hacemos una descripción absolutamente de todo. Fíjate que de eso me encargo yo, de que todo esté en su lugar. O sea, cómo trabajar con la portadilla, qué preguntas hacer, cómo trabajar con la historia, la situación de aprendizaje, cómo presentarle el contenido. Nosotros pensando, fíjate que a mis diseñadores yo siempre les digo, imagínate que este libro va a ser para tu hijo. Este libro le tiene que gustar a tu hijo. ¿Cómo lo vas a hacer? Crea. Yo estoy muy creativa, de verdad te digo, demasiado, extremadamente. Mis estudiantes me lo dicen, no, a la profe hay que hacerle cosas como muy para impactarla. Y a mí me gusta que mis diseñadores pues también impacten, ¿no? Entonces hay que impactar con el color, hay que impactar con el diseño, hay que impactar con el tamaño de la letra, hay que impactar con las ilustraciones y las fotografías. Nosotros tenemos un banco de fotos hermosísimas. Ahora estamos trabajando más con fotos que con ilustraciones. Hemos dejado las ilustraciones para el nivel inicial y a partir de primaria en adelante, o sea, primaria y secundaria, estamos trabajando con fotos reales. En inicial también, pero hacemos una combinación en inicial de fotos con ilustraciones. En nuestros libros de primaria y secundaria ponemos juegos, ponemos adivinanzas, trabalenguas, ponemos sopas de letras, cuadros sinópticos, o sea, ya tú te imaginas todo lo que nosotros tenemos que poner para que el libro sea realmente atractivo y sea con colores atractivos también, que no sean muy chillones, que te moleste a la vista, pero sí lo suficientemente atractivo y con fotos de altísima calidad para que los niños pues les guste ese libro y quieran trabajar ahí. Igual los adolescentes, te decía que con los adolescentes a veces nos toma un poquito más de tiempo o pensar más con los adolescentes porque tú tienes que ser temporal, o sea, tú tienes que saber qué cosa están viendo, leyendo y escuchando los adolescentes para que eso lo pongas en sus libros. Y los ustedes tienen que poner entonces guau, popi. Algo así. O sea, no, yo creo que esas palabras no, pero algo semejante. O sea, te digo, si vamos a poner música, hay que escuchar la música completa, que no tengan ni malas palabras ni nada por el estilo, pero que sean temporales para ellos, que les parezca interesante. O por ejemplo, para los niñitos de 10, 11, 12, para los preadolescentes, que ellos están en toda la temporada de seguir personajes musicales, cantantes, pues hacemos alguna historia como que el cantante viene al país y tienen que ir al concierto y tienen que ir tantas personas, cuánto tendrían que pagar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, algo así es lo que nosotros hacemos para que los estudiantes realmente se sientan motivados y se sientan atraídos a nuestros libros. Igual, por otro lado, los maestros tienen que sentirse atraídos a nuestros libros. Fíjate, nosotros tenemos varios públicos. Cuando tú haces un libro de texto, tu primer público es el niño, el adolescente. El segundo es la madre, el padre, y en paralelo el maestro, que es quien elige el libro. El maestro. Entonces al maestro nosotros le hacemos una guía didáctica con orientaciones y actividades complementarias para que el maestro o la maestra pueda tener una clase preciosísima. Yo siempre les digo, lean la guía, maestros, lean las guías, que ahí está todo, hasta la planificación, imagínate. No, y la guía es lo perfecto porque como dice la licenciada, o sea,
el padre tiene que continuar, ¿no? con esta educación, que es lo más, digo yo, que es lo más apropiado, lo más hermoso que tiene el mundo educativo, esto de los libros. También en este programa hacemos un llamado a los padres también que se involucren en la lectura. Miren que es una situación que es fácil, que es sencillo de manejar, y es lo que va a hacer que tu hijo, que tu hija tenga un mejor desenvolvimiento dentro del aula. Mucha gente critica, ¿no? Que ese colegio, pero quizás no te estás involucrando de lleno en este proceso educativo de tu hijo, que es tan importante el involucrarte tú como padre. Déjame decirte, recordarles a los padres también que ellos siempre son modelo, no a veces, siempre son Exacto. modelos de tus hijos. Y si tus hijos no te ven leyendo ni el periódico del día, nada, no aspires a que tus hijos sean grandes lectores. De verdad te lo digo por experiencia propia, que mi esposo y yo nos gusta mucho leer. Yo leo el día entero, esa es la verdad. Sí. Mis hijos dicen, no sé cómo lo haces, mami, pero lees el día entero. Pero eso llevó a que mis hijos en la adolescencia leyeron, yo no te puedo decir cuánta novela juvenil leyeron. Llegó un momento que yo dije, señores, nosotros tenemos una colección demasiado grande en libros. Y eran unos comelibros. Mira, eso se... Wow. Mira, yo me encantó ese consejo que en el programa anterior tú nos diste a toda la audiencia, Pilar, que nos dijiste. Yo te preguntaba, ¿cómo incentivamos? ¿Cómo hacemos que los niños lean? Eso me dijiste tú, leyendo tú, que el papá lea. Y la verdad te voy a decir algo, ya mi niño tiene 2 años y todas las noches yo trato de leerle un librito que tengo, todas las noches, sin descansar. Él agarra solo, Jonathan, él se sienta solo, él no sabe leer, pero ya va ojeando, va viendo y dice vaca, dice tal cosa, el paraíso, el arco iris. O sea, él ya lo va diciendo. Es más, oye, y te voy a mandar una nota de voz, Pilar, y me la voy a poner por aquí también, por el programa. Diego se sabe, por ejemplo, yo le leo en un cuento de la Biblia, por ejemplo, y ya él se lo sabe. Él se lo sabe. Y una cosa hermosísima, o sea, él dice tal cosa, tal cosa. O sea, él recita el cuento y eso de verdad es muy bonito. Y es lo que incentiva, pues, esta parte cognitiva tan importante del niño. Y después para ellos leer es lo más natural. Tú vas a ver que tu hijo, conforme vaya creciendo, yo siempre hago la historia de lo que me pasó con mis hijos, ¿no? Es mi experiencia y aunque yo soy maestra desde hace más de 30 años, siempre tu experiencia vale, ¿verdad? Cuando mis hijos eran pequeños hacía lo mismo que tú, Francisco. Todos los días les leía un cuento. Habían días que se leían los cuentos cortos, habían días que se leían cuentos largos y por partes. O sea, ellos aprendieron a que, porque en la noche nosotros teníamos la rutina de sueño y todo eso, y mi papá cuando éramos pequeños nos compró una colección de cuentos, y yo me traje la colección de cuentos acá, desde Perú, ya tú sabes, eran 12 cuentos, me traje mis 12 cuentos, cuando te permitían traer 2 maletas. Sí. Le traje mis 12 cuentos y eran cuentos largos, eran súper interesantes. Entonces ellos aprendieron que cuando ya teníamos sueño, le poníamos un marcador del libro y al día siguiente continuaba. Pero si la historia era interesantísima, que casi siempre era, mi hija sobre todo decía, no mami, yo quiero seguir escuchando, vamos a leer hasta acá. Y yo, ok, vamos a leer hasta acá, pero como ya se estaban cayendo de sueño, tú sabes que se quedaban dormidos hasta que llegáramos hasta ahí. Al día siguiente yo retomaba y pues lo bonito del caso fue que al principio yo les leía. Ellos aprendieron a leer muy pronto, o sea, entre los 4 y 5 ya ellos sabían leer. Por supuesto, a los 6 ya leían cualquier cosa, ya ellos eran ávidos en la lectura. Y lo bonito es que yo ya no leía, eran ellos que me leían a mí. Imagínate qué bonito. Y yo siempre hago esta historia porque es posible, cuando tú ves que tus hijos ya están leyendo,
y te leen a ti, o sea que todo da frutos, todo da frutos. Exactamente, los Y a veces frutos. esos frutos tú dices, ay, qué bonito. Yo me sentía feliz cuando mis hijos, no, me toca a mí. Entonces un día leía uno, el otro día leía el otro, siempre estábamos los tres a la hora del cuento. Y pues ya te digo que con ellos el tema de la lectura jamás fue un problema. Recuerden que eso incrementa el vocabulario, incrementa la expresión. Que van a ser el niño que lee tiene expresión que lee en su lectura. Es decir, ellos mejor que nadie van a tener un vocabulario riquísimo y vamos a ver que leer cualquier libro, porque empiezan con libros de lectura, pero leer cualquier libro, estamos hablando de matemáticas, más grandes cuando leen química. Yo siempre pongo química como algo difícil porque para mí fue muy difícil la química. Entonces yo siempre digo, cuando a mí me llegan los libros de química, ustedes saben que yo me pongo nerviosa porque yo, ay Dios mío, ¿qué voy a hacer con este libro? Ay, sí, está muy bonito. Pero por eso siempre digo que cuando tú lees química, entonces, y has tenido todo una base fuerte de lectura, la química viene siendo otro libro más, como leer pues cualquiera de esas lecturas que te ponen difíciles. La vida es sueño, por ejemplo, no es una lectura fácil, pero hay que leerla y la ponen en el colegio. ¿Qué hace una lectura fácil o complicada? Me disculpa, Jonathan, que iba con la pregunta siguiente, pero me parece interesante. El lenguaje es, o sea, hay lecturas que tienen una organización de las oraciones bastante complejas y elevadas. Hay otras que son, y la trama también la hace más compleja. O sea, si tú hablas de algo que sucede dentro de algo, que sucede dentro de algo, es una lectura compleja porque tú tienes que seguir el hilo. A mí me pasó la primera vez que leí 100 años de soledad, señores, espérense, yo echaba para atrás como 700 veces, claro, tenía como 17 años en aquel entonces. Después lo leí. Tú sabes que cuando tú vuelves a tomar un libro por segunda o tercera vez y ya han pasado, ya tienes experiencia y has madurado, tú vas entendiendo el libro de otra forma. Es decir, el libro tú lo puedes leer 20 veces y cada vez que lo leas, lo vas a leer, lo vas a sentir diferente. Entonces, ¿qué hace complejo un libro? No, la trama y el nivel de lenguaje que tiene. Hay lecturas muy sencillas. Yo me acuerdo que mis hijos leían el diario de Doug, creo que era de un niñito que tenía como 10, 12 años y contaba sus experiencias en el colegio, salir del colegio, y pues era una lectura muy ágil para ellos, ¿no? Ellos se leyeron, creo que eran 4 tomos y se leyeron los 4 tomos en una semana, porque era como que súper interesante y querían seguir leyendo el libro para terminar de saber qué pasaba con el niño. Era muy interesante. Esa es una lectura de preadolescentes y bastante interesante. Bueno, Pilar, nosotros hemos enfocado básicamente más el tema de hoy en los libros de texto, aunque hemos hablado también de los libros de lectura, porque hay algo que es muy importante que, por ejemplo, los padres sepan de que estamos en el momento crucial en el cual los maestros están pensando en la lista de libros, en ese tema que se vuelve de interés nacional dentro de un par de meses. Este es el momento. Ahora, finales de abril, mayo, junio, este es el momento en que los profesores están pensando en esa lista de libros y que luego comienzan los padres en el mes de julio y agosto, pues esa es su preocupación más grande. Exactamente. Y también como para que los padres entiendan el por qué se hacen estos procesos, porque muchos padres les suena la palabra lista de libros y es como una ofensa casi, prácticamente que le están haciendo, le está haciendo el colegio, que le está haciendo la escuela. Entonces, algunos no entienden, y esa es una de las preocupaciones que saltan
cada año, el por qué si el currículum no cambia, cambian los libros. Tú has dicho en parte ya algo sobre eso. Ujú. Y luego te voy a mezclar con la siguiente pregunta y voy a hacer un pequeño preámbulo, es de que ¿son necesarios realmente los libros de texto? Porque vemos maestros y maestras que hoy día trabajan, prefieren trabajar sin libro de texto, cosa que es bastante complicada porque se necesita una actitud muy especial y se necesita también una preparación, un conocimiento de la asignatura también para tú poder saltar de un texto a otro, de una información a otra, que hoy en día es más fácil que antes porque tienes la ventaja del internet, pero se necesita mayor creatividad de parte del maestro, cuestión que, bueno, ya hay un equipo de personas profesionales en un área que se dedican a eso cuando hacen el libro, pero el maestro no lo es. Hay maestros que sí lo logran, hay maestros que no lo logran. Entonces, ahí está la disyuntiva. ¿Se necesitan o no se necesitan los libros de texto? ¿Y por qué se cambian tanto? Mira, definitivamente sí se necesitan los libros de texto porque los niños necesitan una guía. O sea, tal vez la maestra, el maestro podría decir, yo no necesito un libro de texto, pero recuerda que ella son adultos. El niño está en formación y el niño necesita tener dónde leer, tener dónde guiarse, tener dónde, hasta las tareas, ¿no? ¿De dónde saco la tarea? El libro de texto es una guía. Yo como editora siempre digo que el libro de texto no lo es todo, ¿no? O sea, los padres cuando ven la lista de libros, ¿qué tanto libro necesita mi hijo? Pero es que necesito una guía, porque si no, papá, mamá, tú vas a tener que sentarte con ellos ahí a trabajar y a explicarles. Y no todos los padres tienen el nivel para explicar por qué celebramos el 27 de febrero, por ejemplo. O algo simple, ¿qué se celebra el 6 de noviembre? Mi esposo siempre se muere la risa porque empieza a preguntar, hoy es feriado, ¿y qué se celebra hoy? Y a sus trabajadores los relaja muchísimo. La gente se queda como, mucha gente no sabe que se celebra el 6 de noviembre. Y tú dices, pero pasaste por el colegio, terminaste, eres bachiller, o sea, fuiste a la universidad y no sabes que se celebra el 6 de noviembre. Mi esposo los pone en eso. Entonces, se trabajan muchas materias, o sea, te decía yo, tenemos matemáticas, lengua española, ciencias sociales, ciencias naturales, artística, formación integral humana y religiosa. En secundaria tenemos las optativas, tenemos cívica, tenemos libros de lectura. Hay un sinnúmero de materias que necesitas responder y el niño necesita tener una guía de dónde sacar la información, no solamente internet. En internet tú puedes encontrar información tanto válida como inválida y el niño no tiene la suficiente madurez para decidir cuál sí y cuál no. ¿Te das cuenta? Entonces, definitivamente sí. Y fíjate que nosotros hacemos cambio de libro más porque los colegios exigen, no porque... Yo tengo el libro, nuestra serie Enfoque por Competencias, es una serie completamente válida, pero los colegios empiezan a decir, mira, ya este libro tiene 5 años, necesitamos la nueva edición. Ustedes no sabían eso. Sí. No, y también, Pilar, algo también bastante también controversial es que lo que más le duele tal vez a los padres es que los maestros elijan un libro y luego, bueno, ya ahora las editoras hacen el libro de texto, pero también hacen un libro de trabajo, normalmente ahora. O sea, a veces le duele mucho al padre. Primero, que ese libro de trabajo tenga que ser escrito porque no lo pueden pasar al siguiente hijo, a la siguiente hija. Y segundo, que no se complete 100% eso, porque entonces no le gusta que el maestro elija otros contenidos, otras actividades que están fuera de ahí. Claro, pero los padres tienen que saber que el libro es una parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjate que el buen maestro empieza motivando a sus estudiantes
¿verdad? O sea, imagínate, hoy vamos a trabajar sobre el sustantivo, ¿verdad? Entonces el maestro le hace ejemplos o juegos para que el niño comprenda el sustantivo, que ya tú estás trabajando el sustantivo, pero con juegos estás motivando, estás poniendo ejemplos a ver si saben qué es un sustantivo, tomando las experiencias previas, sus saberes previos. Eso hace un buen maestro. Luego tú haces actividades, que puede ser hasta un bingo, una lotería del mismo sustantivo, y al final usas el texto para englobar los saberes y como darle una pauta al estudiante para ya leer lo que hay en el libro, hacer las actividades. Nosotros hemos optado por escribe en tu cuaderno tal cosa, o sea, los mandamos al cuaderno porque nos hemos dado cuenta también que un libro pasa de un hermano a otro, ¿no? Eso es lo que hacemos. El único libro en el que se escribe es en el de inicial. En todos los demás sugerimos que no lo escriban. Entonces, nosotros, el Ministerio de Educación hizo un gran cambio en el currículo en el 2014 y ha estado haciendo actualizaciones. Por ejemplo, en el 2018, en el nivel inicial, hicieron una actualización del diseño curricular. Nosotros tuvimos que ajustar nuestros libros, que eran buenos y válidos, a los nuevos aportes del diseño curricular, ¿te das cuenta? Hicimos ajustes en esos libros porque el libro era completamente válido y un excelente libro. Yo soy parte de las autoras de los libros del nivel inicial y yo conformé un equipo de expertas que mira, ese libro es A1, el libro bandera. Y tenemos pues en primaria, en primer grado, todavía se escribe en el libro. Pero ya a partir del segundo grado nosotros damos indicaciones como escribe, busca y copia en tu cuaderno, cosas así para que el niño use de guía el libro y escriba en su cuaderno. ¿Por qué cambiamos tanto? Pues es eso, el Ministerio de Educación hace cambios y se rumorea, por ejemplo, nuevos cambios para pronto. Se sabe que están revisando otra vez el diseño curricular. Se supone que un diseño curricular se revisa cada 5 años también. Cada 5 años. Acá hubo una revisión después de 30, la primera, para que sepa. Esta fue la del 2014, que duró todavía hasta el 2018, porque las asignaturas optativas, el diseño curricular salió en el 2018 y muchos están todavía en versión de borrador preliminar, lo que quiere decir que hay una versión final. O sea, ¿te das cuenta? No somos nosotros los que estamos buscando el cambio de libro, y eso tienen que entenderlo los padres. Y como quiera, los colegios entienden que después de 5 años hay muchas cosas que han cambiado, y es verdad. Pero realmente, Pilar, yo creo, por la generación que estamos viviendo hoy, o por la vida que estamos llevando hoy, 5 años es demasiado. ¿Verdad? Me disculpo, sí, 5 años es demasiado. O sea, el comportamiento del ser humano ha cambiado muchísimo. O sea, principalmente por el mismo acceso al internet, acceso a la información. O sea, quizás, lamentablemente, quizás en 2 años, la teoría que se conocía por tal cosa ya en 2 años es obsoleta. De acuerdo, totalmente. Inclusive los ejemplos que nosotros usamos. Eso es un reto. En el libro Enfoque por Competencias, me acuerdo mucho que había sucedido el terremoto en Haití y usamos este tema en varios aspectos de, qué sé yo, o sea, lo que sucedió como ciencias sociales, lo que se podría hacer como ciencias naturales. O sea, tú usas temas que están en el momento, ¿no? Y ahora los niños, ¿qué? ¿Hubo un terremoto? ¿Cuándo? Sí, exacto. O sea, los niños pequeños que están subiendo no se enteraron de ese terremoto. Ahora, por ejemplo, estamos hablando, muchos de nuestros temas tuvieron que ver con el COVID, el uso de mascarillas,
el uso de el confinamiento y ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué hacías tú mientras estabas en tu casa? ¿Qué jugabas? ¿A qué no sé qué? Cosas así. En 5 años ya eso no va a tener relevancia. Va a ser historia. Esperemos en Dios. Exacto. Esperemos Pilar, que sí sea. la verdad es que nosotros vamos a necesitar 2 horas cuando te invitemos, porque Con todo gusto, con todo es gusto. impresionante cómo podemos pues consumir de ti toda esa información que nos das de este mundo tan hermoso que es de la lectura de los libros. Ya por último, ya en esta última pregunta, no muy extendida la respuesta, para ti, ¿cuál es el futuro del libro? El libro físico no debería desaparecer. Ya yo les expliqué por qué. O sea, ya hay experiencias y hay conclusiones recogidas. Vamos, ya después de nuestra experiencia con estos 2 años de pandemia, es claro que vamos a convivir entre lo físico y lo virtual. Es claro. Sobre todo en secundaria. Más en secundaria que en inicial y en primaria. Desde mi experiencia, yo considero que el niño pequeño todavía no está preparado, por lo menos hasta el 3er grado. Yo te diría que 4º, 5º, 6º también, ¿eh? Para tener todos sus libros virtuales. El niño necesita pasar por ese proceso cognitivo de leer un libro, de comprender un libro, de aprender de un libro físico. Para mí el futuro del libro en el nivel inicial y en primaria debería seguir siendo físico. Bueno, yo no sé si les conté, yo también soy terapeuta de lenguaje y aprendizaje. Por eso es que entiendo más por qué el niño prefiere lo físico que lo virtual. O sea, el cerebro prefiere el libro físico. Fíjate, entonces si estamos hablando de darles bases de lectura, el libro en los primeros años del aprendizaje deberían ser 100% físicos. Ya cuando tú creces y tienes 11, 12, 13, 14 años, ya tu cerebro trazó los caminos, ya trazó la experiencia con el libro físico y entonces eso puede traspolarlo a un libro virtual. Y el libro virtual, desde mi experiencia también, si es de lectura, debería ser físico también. Si es de actividades, en donde tú vas a sacar las actividades, hay lecturas cortas, con toda tranquilidad puede ser virtual. Pero para mí ya estamos en una nueva era, en donde va a convivir el libro físico con el virtual, pero deberíamos de tener un 80% de físico y solo un 20% de virtual. Esa es lo que yo pienso, ¿no? O sea, para mí esa es la conclusión a la que yo he llegado trabajando con niños con diferentes tipos de necesidades de aprendizaje, trabajando con mis estudiantes de la universidad, y un poco eso es lo que trato de plasmar como directora de ediciones en todos nuestros libros. Tú vas a ver que nuestros libros tienen contenido rico y por ahí yo te pongo un link virtual a donde tú puedes complementarlo. Eso sí, donde tú puedes complementar actividades. Y te lo digo como yo soy en el país, déjame contarte un secreto, la única Google Trainer del país. Yo soy la única trainer certificada del país. Wow. Yo me certifiqué, tú sabes, en el 2020 porque esto venía fuerte. Sí. Hasta ahora soy la única. Y te habla alguien que le gusta la virtualidad. Sí. Con eso te quiero decir que yo disfruto mucho de la virtualidad y a mí mis estudiantes de la universidad, por ejemplo, no me entregan ninguna tarea en físico. Todo me lo entregan virtual. Pero si yo voy a trabajar con ellos, hay muchas cosas físicas que tienen que hacerlas. Exacto. Entonces son muchas cosas que me permiten a mí como que llegar a esa conclusión de que el libro físico no va a irse todavía por un muy buen tiempo. Para mí eso es la excelente. Excelente. Bueno, gracias Pilar, siempre un placer contar contigo.
vamos a tener que hacer programas de 2 partes porque es mucho lo interesante de estos temas que tienen que ver con el libro y uno se sienta a hablar del libro y se le va el tiempo volando. Y es interesante. También hoy día vemos que hay libros que son interactivos, o sea que libros físicos que con la ayuda del celular o de las tabletas se puede pasar a una parte virtual, ya sea un video, un audio, otro texto, etcétera, etcétera. O sea que hay una combinación que ha surgido últimamente, incluso hasta infantiles, que vemos que ya hay personajes que saltan en lo que se llama el mundo ya realidad virtual. Sí. Entonces, eso son tecnologías que están creciendo y hoy día lo vemos en publicidad y muchísimas otras cosas y van creciendo. Muchas gracias, Pilar, nuevamente por estar con nosotros. Creo que este contenido ha sido muy edificador de esta semana y gracias a todos los que nos han escuchado en esta noche, que gracias también porque hoy hemos centrado nuestra mirada en un tema que próximamente va a ser muy debatido y que es bueno que podamos ir entendiendo el por qué se hacen las cosas y el trabajo que da hacer las cosas, porque también muchas veces no valoramos todo el trabajo que hay detrás de la elaboración de un libro, el por qué tiene costo, por qué tiene ciertos materiales, etcétera, etcétera, que muchas veces eso no lo valoramos, no vemos la dedicación, el trabajo que hay, y a veces nos centramos simplemente pues en criticar y sin bases, sin saber realmente cómo sale una cosa o la otra. A ti, Pilar, nuevamente muchas gracias, y a todos nuestros oyentes pues también le damos las gracias y les esperamos la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.